Seguimos con los temas que se están tratando hasta ahora, que sabéis que son temas muy importantes porque tienen que ver con la misma intimidad de nuestra naturaleza humana. Ciertamente, el perdón, el pecado, el sentido de culpa, la importancia de sentirme conmigo mismo bien, son temas que nos involucran de una manera muy especial y más en este siglo. Hoy vamos a tratar el tema de la reconciliación, es el tema que tocaría. Pero es importante que ante todos estos temas seamos conscientes de que esto ha ido empeorando. O sea, cada vez hay más problemas de estos. Cada vez la sociedad va peor. No las relaciones van mejor, van peor. La Iglesia es un oasis, o debería ser un oasis, en el cual uno podría en confianza traer sus situaciones difíciles y encontrar el apoyo, la ayuda necesaria para poder solucionarlo. Naturalmente, nuestra fuente es la Biblia. Y la Biblia tiene suficiente enseñanza como para que podamos tratar todos estos temas, como estáis pudiendo ver en estas últimas predicaciones. Es interesante que veamos lo que está pasando. Ahora mismo sabéis que se reunió la ONU. Supongo que lo habréis visto en televisión. Y lo que no, pues os lo digo. Se reunió la ONU, las Naciones Unidas, para evaluar su trabajo. Y tristemente la mayoría de los que hablaron del fracaso de la ONU. La ONU es el esfuerzo más grande por parte de los hombres por intentar la paz, por intentar la tranquilidad y la reconciliación, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y resulta que han fracasado. El tema no funciona. Y es porque el hombre hace mucho tiempo decidió que Dios ya no era necesario. En el siglo XIX, un pensador que se llamaba Nietzsche, no el grupo musical colombiano, Nietzsche llegó a decir, Dios ha muerto. Lo en alemán, Gott ist tot. Dios ha muerto. Claro, al matar a Dios, ¿qué ha pasado? Nietzsche decía que al haber matado a Dios, podíamos superar al mismo hombre y ser mejores hombres y tener la capacidad para enfrentar nuestros problemas sin tener necesidad de llevar una muleta. ¿Pero qué pasó al matar a Dios? Al olvidar sus enseñanzas. Pues que las cosas han ido a peor. Y una de las profesiones más interesantes, aquí no lo sé, pero por lo menos en Alemania, es ser psicólogo. Porque efectivamente te vas a tener muchísimo trabajo. Claro que al cubrir la seguridad social no sé si irá igual. Pero lo que respecta a la situación y la necesidad, se está exigiendo más y más inversión en psicólogos. ¿Por qué? Porque Dios ha muerto, según ellos. Así acabó el mismo Nietzsche, que murió agarrado a un caballo, bueno, murió no, pero terminó trastornándose abrazando un caballo por mitad de la calle, invocando la personalidad del mismo Dios, del Dios nuestro y el Dios de los griegos. Terminó mal, acabó en un psiquiátrico y allí murió joven, porque había matado a Dios. Y es que quitar a Dios de en medio de la sociedad es volver otra vez al principio, antes de que el mismo Dios se hubiera revelado, y vivir en el sufrimiento, en la falta de, de reconciliación, de perdón, de amor, de relaciones entre los hombres. Y cuando vino Jesús, vino a traernos todo ese mensaje y la gente no se preocupaba tanto de lo que ahora nos preocupa, que es las situaciones de reconciliación, de perdón, sino que la gente lo sentía que tenía que hacerlo así, porque estudiaba la Biblia, porque las iglesias enseñaban eso que se tenía que hacer. Claro, la muerte de Dios ha llevado a que se intente solucionar el problema. Las religiones han intentado hablar de la reconciliación y han intentado arreglar el problema de la reconciliación. Todas las religiones lo intentan, incluido la nuestra. Lo bueno de la nuestra es que no es que lo intente, es que lo consigue. Pero las otras religiones han intentado buscar una respuesta a esa necesidad de reconciliación. Porque ¿quién de nosotros que está aquí no ha tenido un problema de reconciliación? ¿Quién no ha tenido problemas con un familiar, con un hijo, con el marido, con la esposa, con los compañeros de trabajo, con los vecinos? Y son temas que muchas veces se dejan ahí guardados para no arreglarlos, cuando eso lo único que hace es producir más daño. Fijaros que gente muy sesuda, muy pensadora, ha llegado a hablar sobre el tema de la reconciliación, como por ejemplo Hegel, que era uno de los mayores filósofos que ha tenido en la historia de la filosofía, hablando de la reconciliación como el medio entre los extremos. Eso suena también a otros filósofos anteriores. Lo que quería él realmente era ver cómo el mundo iba a acabar en la paz más absoluta. Hegel es el padre de todas las ideas que hay actualmente sociales sobre los beneficios que van a ocurrir en el futuro en una sociedad maravillosa en la que todos nos vamos a querer, nos vamos a amar. ¿Y qué pasó? Pues desgraciadamente volvió a fracasar. Efectivamente, también los expertos en sociología, los que han estudiado la política,
Han dicho también, vamos a buscar respuestas ¿en qué? Pues en las relaciones humanas, en el intento de cubrir esos problemas. Ahí estaba como Habermas o Hannah Arendt. Imagino que no han puesto las fotos, pero bueno, imaginároslos. Tenían cara de filósofos todos. Bueno, menos Hannah Arendt, que tenía cara de mujer, que además fumaba. No sé qué le pasaba. Y luego nos encontramos con los psicólogos. Uno de los psicólogos más interesantes de esto, que tiene un nombre muy particular, Warrington me parece que es. Lo quiero decir bien, aunque creo que lo pone ahí, si aparece la diapositiva. Muchas gracias. Entonces veréis que ya está ahí el filósofo. A mí me hace mucha gracia este psicólogo porque se ha pasado 30 años investigando el tema de la reconciliación. Qué tontería, si tenía la Biblia cerca. Pero se ha pasado 30 años estudiando cómo los hombres nos podemos reconciliar. Y sacó incluso un método, que es el método Rich, escrito Reach, que incluye pues, recordar la ofensa, empatizar con el ofensor, ofrecer un perdón altruista, comprometerse con el perdón y mantener el perdón. Este pensador, como os decía, Worthington, decía que esto era la clave para poder tener una reconciliación. Esto tardó 30 años en llegar a descubrirlo. Hoy vamos a ver cómo con un texto de la Biblia vamos a llegar a estas conclusiones y encima mejores. Y se lo hubiera ahorrado muchísimo trabajo. Pero como a Dios lo ha matado, ¿ahora qué hacemos? Ahora se está estudiando también la reconciliación y el trauma. ¿Sabéis que el no arreglar un problema de relaciones, de reconciliación, puede llevar al trauma, puede llevar a problemas psicológicos, a problemas sociales, puede llevar a muchos problemas que incluso tienen que ver con la infancia? Porque incluso los chavales, de los niños cuando van naciendo, van encontrándose ya en un mundo no reconciliado. Y entre ellos nacen los odios, los enfrentamientos, las discusiones, y finalmente ellos mismos terminan convirtiéndose en no reconciliados. Y entonces los psicólogos dicen, bueno, es que esto puede llevar al trauma. Se ha estudiado también la reconciliación en los contextos sociales. No sé, los que estáis de Venezuela de aquí, no os voy a decir que si sabéis lo que pasa allí, porque estáis en ello al día. Pero es interesante que si en este señor que está gobernando deja de gobernar y hay un sistema democrático, ¿cómo va a ser la reconciliación entre aquellos que defendían un punto y los que defendían el otro? ¿Cómo se puede solucionar eso? Aquí en España estamos igual. Llevamos ya desde la 36, llevamos 50 años, más de 50 años luchando con la reconciliación de los españoles. Y seguimos igual o peor, pero se ha investigado. Para que veáis que todo esto se ha utilizado mucha cabeza, mucho cerebro, muchos escritos, se ha llenado de tinta cantidad de papeles para demostrar de qué manera podemos solucionar nuestros problemas. Y la verdad es que no han conseguido hacer nada. En la reconciliación entre los conflictos, entre las guerras civiles, fijaros que incluso en los seminarios, el seminario de Suiza, que es el más pionero en este tema, tiene un máster dedicado a la reconciliación, para que los pastores, los líderes, sepan trabajar los problemas de reconciliación, pero no solamente los personales, sino también los palestinos y los israelitas, o cualquier otra cultura que tenga problemas en cuanto a sus odios ancestrales que por años no han podido solucionar. Por eso se estudia la verdad, la reconciliación hay que hablar de la verdad, dicen ellos, hay que tener programas que fomenten el diálogo entre las partes. Bueno, eso lo habéis oído porque continuamente estamos viviendo eso en nuestro planeta. Pero volvemos otra vez a lo mismo, fracaso, fracaso. Y la ONU, los que vuelvo a lo que contaba al principio, lo único que ha denunciado ha sido el fracaso. Hay más guerras, hay más dolor, hay más odio, y eso no se va a arreglar en 2 días. Ahora, la Biblia hace ya muchos años que dio respuesta a estos problemas y dijo cómo enfrentarse a ellos. Vamos a mirarlo desde una perspectiva más personal. En tu caso y en el mío, ¿cómo va tu situación, reconciliación con X persona? Puedes tener un problema, como he dicho antes, con tu marido, con tu esposa, con tu familia extensa, tus tíos, tus primos, los abuelos, con cualquiera de las familias que puedas tener, de los aspectos de la familia que puedas tener. Aquí en España es muy típico, no sé si pasará en otros países, aunque me vais a decir que sí, el padre pues no se va con sus hermanos por un terreno, por un dinero, por un préstamo, por una situación familiar, por un enfrentamiento que hubo en una situación. Ayer en la reunión de obreros hablábamos de las fiestas en las que nos reunimos. Hablaba Harold de una fiesta en Colombia, no me acuerdo el nombre, pero que se reunían y siempre era el día más violento de toda Colombia.
porque ahí salían todos, se pegaban los familiares, salían los odios, salían los rencores y volvían otra vez y lo que había era más cárceles, más hospitales, etc. Bueno, pues aquí pasa mucho en Navidad, en la Nochebuena. Aquí se junta toda la familia y a veces ha tenido que intervenir la policía para que no terminen matándose. Y a veces, desgraciadamente, se consigue matar al familiar pues por un odio ancestral, algo que ocurrió, algo que pasó y que nadie solucionó. Bien, visto ese fracaso, vemos que la Biblia nos ofrece una receta hace ya muchísimos años. Todos estos especialistas, pensadores, políticos, filósofos, podrían haberse ahorrado un tiempo precioso si hubieran sido capaces de leer la Biblia. Y la Biblia, que es un libro que habla de la verdad, no solamente cuenta la verdad, sino que vive la verdad. Mirad que la Biblia está llena de relaciones humanas. La Biblia habla más de experiencias personales que de teología. La teología viene después en el Nuevo Testamento y ya Pablo tiene que enfrentarse con los mismos problemas de reconciliación. Si no, no habría más que ver Filipenses, ¿no? Entre estas dos mujeres que nadie sabía qué hacer con ellas y que Pablo pide que se reconcilien, Evodia y Sintique. Pero efectivamente la Biblia ya ofrecía esa serie de contestaciones a esa serie de preguntas que nos hacemos. ¿Cómo podemos llegar a la reconciliación? Y es un tema central dentro de la escritura de la palabra de Dios. Porque ¿sabéis que el objetivo final de toda la historia de la salvación, el objetivo final es la reconciliación de todo? De todo. Jesús quiere conseguir a través de lo que fue su muerte en la cruz, que todos seamos reconciliados. Pero no solamente nosotros los humanos, sino incluso los animales. No que vayan a estar en el cielo, pero sí que haya reconciliación con esa naturaleza que vive violentada por culpa del pecado que cometimos en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Pero efectivamente es así. Es decir, la Biblia lo que quiere es la reconciliación. Y la mejor reconciliación es empezar por nosotros mismos, por nuestras propias reconciliaciones. Es lo que os estaba diciendo. Imagino que habréis alguno pensado, ahora mismo estáis en vuestra mente, recordando a aquella persona con la que no habéis arreglado las cosas. Y que es hora de arreglarlas. O aquel hermano, o aquella hermana, o aquel malentendido que nunca fue satisfecho ni nunca se arregló. Encontramos un relato verdaderamente conmovedor entre dos hermanos, y es el que vamos a utilizar de base, porque nos va a enseñar mucho esto que ocurrió en el libro de Génesis. Lo digo porque el libro de Génesis es un libro lleno de respuestas a los problemas de todos los días. Respuestas familiares, respuestas entre nosotros, en nuestras relaciones, respuestas entre amigos y compañeros de trabajo, etc. Bueno, pues vamos a ir a Génesis 32, 33. No vamos a leer los capítulos enteros porque es muchísimo el texto que hay. Yo os recomiendo que cojáis la Biblia cuando lleguéis a casa y repaséis estos textos porque son tremendamente interesantes. Lo primero que nos vamos a encontrar ante una situación de reconciliación y que la Biblia nos va a mostrar con la experiencia de Jacob y Esaú es que tiene que analizarse con objetividad el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Es interesante porque si veis las imágenes y al final lo han recuperado, pues ahí tenéis las dos situaciones del conflicto. Una, que Esaú vendió su primogenitura por un plato decimos de lentejas, pero realmente fue un guiso de color rojizo, que es lo que dice el texto. Y vemos cómo el mismo Jacob, aprovechándose de la situación de su padre, que no veía muy bien, se puso un pelo postizo para engañar a su padre, para que así le diera la bendición. Vemos que el pecado no lo comete solamente Jacob, sino que Esaú también, porque él vendió su primogenitura. Y eso era una gran bendición de parte de Dios. Es un poco como burlarse de Dios. Luego lo quiso conseguir a través de su padre por la bendición. Pero ¿qué hizo entonces Jacob y su madre? Que ahí estaba pendiente de su madre. Pues falsificaron las pruebas para que Jacob fuera el bendecido. No sé si conocéis muy bien esa historia. Es en el capítulo 25. Si por lo que queréis mirar. En este engaño que participó su madre fue algo que provocó que los dos hermanos no se volvieran a hablar y se separaran. Uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro. Uno hizo su vida por un sitio y otro su vida por el otro. Pero el que recibió la bendición fue Jacob. Y la bendición que recibió fue una bendición ilegal, porque la bendición tendría que haberse dado a su padre entendiendo realmente que él era Esaú, si no era una mentira absoluta. Aunque Jacob pudiera apelar a que Esaú vendió su primogenitura. Bien, pues nos encontramos en esa situación. Eso es el pasado.
Y entonces el análisis del problema nos lleva a definir qué es lo que hay que hacer. Hay una situación entre uno y otro, algo ha ocurrido entre los dos, tenemos que hacer algo para solucionarlo. Y eso es lo primero que tienes que pensar si en este momento estás pensando en alguien con el que debes llevar adelante una reconciliación. Vamos al presente, en el capítulo 32. Vemos que Jacob organiza todo un tinglado, un lío tremendo, para conseguir su objetivo, que era que Esaú pues, no le pasase por las armas. Porque él tenía la idea en su mente, y que era verdad, que Esaú se había convertido en alguien poderoso y que tenía un armamento suficiente como para acabar con él, con su vida, y quitarle todas las propiedades que tenía. Por tanto, lo que organiza es un tema, ve que puede organizar, poniendo poco a poco a gente delante, que Jacob vaya perdiendo la inercia violenta, ¿no? Entonces le pone delante a sus siervos, con sus animalitos, que vayan delante, detrás va a ir su familia, y detrás ya finalmente va a ir él. Luego tiene una valentía tremenda para enfrentarse con los problemas. Vemos que pone a todos delante, si tiene que matar a alguien, que empiece por ellos. Y es curioso porque llega el momento en que toda su familia, todos sus siervos y todos cruzan, y él se queda solo en Peniel. Y aquí uno de los temas más interesantes de este texto de la Biblia. Y es que el Jacob se va a encontrar con el ángel. Y eso lo conocemos todos, ¿no? Por lo menos los que estudiáis la Biblia o tenéis un conocimiento de la Biblia. ¿Os acordáis que él tuvo allí una experiencia, un encuentro con un personaje, no sabemos quién era, se define como el ángel de Jehová, precisamente el ángel de Jehová que podría ser una prefiguración del mismo Jesús antes de su encarnación? No lo sabemos, no escribamos con esto como si fuera la verdad absoluta. Pero sí podría ser, porque Jesús, y antes de encarnarse incluso, él mantenía la relación de intercesión entre los hombres y el mismo Padre. Creó una serie de grupos para que así se ablandara el corazón de Esaú. Tiene siervos, tiene riquezas, tiene su mujer, sus hijitos. Ya empezaron a usar de escudos humanos a los niños. Los ponía Jacob. Según nos dice el texto, en Génesis 32, 1, 23, había 3 grupos de siervos. Y ya hemos dicho que finalmente la familia. Pero Dios tenía otros planes. Y es que tenía que preparar al mismísimo Jacob. Y ese ahí su encuentro con el ángel. Sabéis que tiene una lucha, una pelea. Y todo esto lo podéis mirar en casa y comprobar si es verdad, como los cristianos de Berea. A ver si os estoy mintiendo, lo comprobáis. Y así veis si es verdad. Y entonces lo que ocurre en este caso es que Job tiene que preparar el corazón de Jacob, porque había ocurrido una cosa tremenda. Y es que Dios conocía perfectamente la traición de Jacob y la mentira de Esaú. Pero así no se podía presentar delante de su hermano. Yo soy Jacob. Tú no eres Jacob ya. O no debes ser Jacob. Y ahí viene el combate entre el ángel y la persona del mismo Jacob. Y es que, hermanos, una cosa que queda clara es que el pecado es el que divide y destruye. Volver a recordar que el objetivo de Jesús es la reconciliación. Y si Dios quiere que seamos reconciliados, implica que debemos ser sinceros y luchar contra ello para no caer en el pecado del rencor, del odio y luego las cosas que eso transmite, como la violencia, la venganza, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre aquí en este momento? Pues vamos a ver. Primero, lo que tenemos que aprender de este texto de Peniel es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Lo que Dios va a hacer es desafiar a Jacob, se pega con él y finalmente le pregunta, ¿cómo te llamas? Es que Dios no sabía cómo se llamaba el personaje en cuestión. El que no se lo sabía era Jacob. Jacob había falsificado el nombre de su hermano, haciéndose pasar por Esaú. Ya sabéis que Jacob significa el suplantador, aquel que engaña, aquel que está mintiendo para conseguir, haciéndose pasar por otro, los beneficios que otro recibe. El suplantador. Pero es que tú ya no puedes acercarte a tu hermano Esaú como siendo el suplantador, sino que desde ahora te llamarás Israel. Ya no tiene nada que ver con lo que era anteriormente. Ahora eres realmente el heredero de la promesa. Pero para eso tienes que reconocer la mentira que cometiste al hacerte pasar por tu hermano. Tú has mentido, tú has falsificado y tú tienes que cambiar tu actitud delante de Esaú.
No es que tengas miedo de Esaú, aunque independientemente de lo que Esaú te haga, tú debes reconocer que has hecho mal. Por tanto, vemos que Dios trabaja con Jacob. Ahí que él le exigiera su engaño. Y es que vemos que este pecado que divide y destruye es algo que Dios tiene que trabajar, con lo que Dios tiene que trabajar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Qué pretextos ponemos? ¿Qué nombres llevamos? Claro, no somos Jacob el suplantador, pero sí el guerrero, el envidioso, el luchador, el rencoroso. ¿Cuántos nombres podemos adquirir que van encima de nosotros, que están llevando nuestra realidad? Y tenemos antes que reconocer eso para que podamos enfrentarnos con la persona o la situación en la que nos encontramos. Primero, ¿qué pasó? Pues lo primero es la sinceridad. Debes prepararte con Dios. Antes de arreglar una situación, lo primero que tienes que hacer es ver tu situación delante de Dios. Porque la mayor parte de las veces va a ser lo contrario. No estarás bien con Dios, tampoco estarás bien con el hermano, el amigo, el que sea, y por tanto es imposible llegar a la reconciliación de una manera santa. ¿A quién engañas? Pues ser conscientes. El problema que Job no tenía es que se estaba engañando a sí mismo. Y es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que nosotros mismos somos. Claro, eso exige valor, ¿eh? Eso exige valor. Porque la mayor parte de las veces lo que hacemos es cubrirnos para evitar las represalias. Y no las represalias solamente de fuera, sino de nosotros mismos. No queremos tener un concepto bajo de nosotros mismos, como el otro día hablaba John. Por eso lo primero que tenemos que hacer es decir, mirarte al espejo y decir, soy así. Soy el falsificador, soy el suplantador, soy el que no perdona, soy el rencoroso. Soy el que esto lo tiene en cuenta y no se lo va a quitar de la cabeza. Y entonces cuando reconozcas que eso eres, Dios te tiene que dar un nuevo nombre. Claro, estamos hablando de manera metafórica. Dios no te va a poner un nombre diferente. Pero sí es cierto que tú ya no vas a ser el mismo. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Dios de la Biblia, con el Dios que nos mostró sin máscara todo lo que era la existencia de Él, siendo Jesús, nosotros no podemos hacer otra cosa. No podemos. Va en contra de nuestra naturaleza, sufrimos por ello. 3. Preparando el encuentro con humildad y verdad, no buscando todos los pretextos posibles, como en el caso de Jacob. No vais a poner a los siervos, a la mujer, a los niños. No, hay que ir con la cara descubierta. Hay que ir, como decimos ahí, con valor y al toro, decimos en España. Hay que ponerse delante y decir, aquí está la cuestión, yo soy el problema y tengo que reconocer que he tenido culpa de esto. Y por tanto, ahora sí puedo acercarme a la reconciliación. Ya ves tú que se necesita mucha humildad y verdad. Y eso no es lo que hay en el mundo actualmente. Muchos lo que hacen es lo que decían los psicólogos, que no he leído todo lo que apuntaban, que si no se consigue la reconciliación, pues olvídate. Perdónate a ti mismo y olvídate. Cuando lo que el Señor te dice es hay que agarrar y conseguir la reconciliación con toda la fuerza posible de tu ser. No debes rendirte a la primera. Hay que seguir. Por eso debes ser sincero y reconocer el porqué del conflicto. Dios nos llama a reconciliación. Primero con Él, porque si no estamos reconciliados con Dios, es muy difícil reconciliarse con alguien más. Dice así el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El gran problema de la raza humana actualmente es que no está reconciliada con Dios. Y el problema no es que Dios esté vengándose del hombre, sino que el hombre no hace ni caso de lo que Dios dice. ¿Y qué ocurre cuando uno no oye la voz de Dios? Pues que se equivoca muchas veces. Tantas que a veces puede llegar a ser irreversible. Pues el primero con el que hay que reconciliarse es con Dios. Porque has cometido una falta. Has hecho algo a un hermano, o a una familiar, o a alguien que te rodea. Luego, el objetivo final es acercarse a los hermanos. El objetivo siguiente es acercarse al hermano o al amigo, todo lo que estamos diciendo aquí. Cada uno colocar a quien queráis en esa imagen que os hacéis mental de esa persona a la que tenéis que acercaros, o ese grupo, esa situación. Y finalmente con todos, porque es lo que os decía en el texto, un texto importantísimo que hay en la Escritura, que lo tenéis ahí en Colosenses 1, 20, 21. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz, en su cruz.
Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Porque el objetivo de la salvación es la reconciliación. Y por tanto nuestro objetivo principal es la reconciliación. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir que nosotros no debemos tener deudas con nadie, solo en amor. Debemos arreglar todas nuestras situaciones. Lo primero que un creyente debería aprender y hacer es, cuando acepta al Señor, es intentar arreglar todas aquellas cosas que se convirtieron por alguna circunstancia en una motivación para la reconciliación. Pueden ser muchas cosas, la envidia, los rencores, tantas cosas. No nos daría tiempo de hacer una lista entera. Lo segundo que vemos en este texto es que no hay resolución del conflicto sin encuentro y sin humildad. Tiene que haber un encuentro y humildad. No se puede reconciliar uno a distancia, o a escondidas, o por un WhatsApp. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Dice el texto, el otro creo que no lo he leído, pero bueno, este vamos a verlo. Alzando Jacob, solo he cogido un trocito para que podamos llevarnos un recuerdo. 33:1-9 de Génesis. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Y los 400 hombres con él. ¿Qué hubierais pensado vosotros? Este viene a dialogar. Con 2 baterías de misiles, 20 tanques y 700 soldados, ¿no? Hombres con él. Entonces se partió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y los niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los que más les importaban, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, Esaú, y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que me has encontrado? ¿Qué es lo que pasa? Fijaros, lo que hace el prejuicio es que si yo voy a hablar con esa persona, me va a recibir mal, me va a insultar, me va a menospreciar o no sé qué otra cosa puede hacer. Y Jacob le respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, esto es precioso. Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Fijaos, todo lo que podía haberse montado Jacob, con todos esos líos en su cabeza, todo era una cosa que no funcionó. Realmente Dios había preparado el corazón de Esaú, porque nunca debemos olvidar que la reconciliación es entre dos partes. Un grupo, otro grupo, una persona, otra persona. Vamos a centrarlo en una persona que estés pensando ahora. Se necesitan 2 personas al menos para la reconciliación. Claro que detrás hay más gente involucrada, porque claro, en el caso de Jacob es que tenía una familia bastante extensa. En Génesis 33 vemos el esperado encuentro entre Jacob y Esaú. Y recordad que hay 2 protagonistas. Jacob viene con todos sus pretextos. Esaú tampoco viene muy confiado, como luego veremos. Pero ciertamente ahí Dios estaba obrando. Y es lo más importante. Realmente Jacob quería comprar, tocando el corazoncito de Esaú, su perdón y su cariño. Pero sin embargo, esas perspectivas estaban equivocadas. Esaú le bastaba con que fuera su hermano Jacob. Eso era suficiente, y eso es lo que él va a decir. Primero se sorprende Esaú del despliegue de todo lo que había montado Jacob. ¿Por qué esto? En el texto original hebreo es más fuerte todavía. Es decir, bueno, ¿aquí qué ocurre? ¿A qué viene esta locura? Toda esta procesión de gente que me traes delante. Y luego lo único que dice es que su hermano es suficiente. Sin embargo, vemos que en el encuentro Dios ya había obrado. Por eso os decía que era muy importante orar antes. Había obrado en Jacob, ¿os acordáis? En Peniel. Pero también ha obrado en Esaú. Vamos a verlo enseguida. Por eso lo importante de todo esto es la oración. Humildad, compromiso, entrega, pero principalmente prepara tu corazón en oración. Y ora para que el Señor también prepare a la otra persona para lo que se va a tratar. Dios había preparado también el corazón de Esaú, como os he dicho, y corre hacia Jacob. Vemos que él, en vez de estar desde una posición de altivez, él ve a su hermano
baja del caballo, sale corriendo y se abraza a Esaú. No sé si a lo mejor en un momento a Jacob, no sé si en algún momento Jacob pensó, este viene con el cuchillo y me lo va a clavar, ¿no? Pero vino, se abrazó, le besó y lloraron los dos. La sensibilidad con la que está escrito este texto solo puede ser porque el Espíritu Santo lo ha escrito. Vemos todos los detalles que muestran de una manera tremenda, en una literatura bastante primitiva como era la hebrea, vemos los sentimientos que hay a flor de piel, que muestran el cariño y el amor que Esaú tenía, cuando hacía tantos años que no le veía. Vemos a Jacob un poco como no sabiendo qué está pasando, pero se da cuenta de que está recibiendo un amor que va más allá de lo que uno puede comprender. Y ese amor nos recuerda al amor del mismísimo Dios. Es curioso porque la opción de Esaú es la gracia. No espera perdón, no espera que nadie le diga nada, sino que lo único que quiere es mostrar su cariño. Esto nos separa de lo que es el perdón. El perdón creo que ya se ha reflexionado, pero no tiene que ver con el perdón, tiene más que ver con el acercamiento entre dos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Vemos el poder tremendo que significa la transformación de la reconciliación. Cuando un par se reconcilia, un milagro ha ocurrido. Porque para los seres humanos es muy complicado, lo sabéis, porque ¿quién no conoce un vecino o alguien conocido que tenga algo que no logra solucionar? Pero tú tienes en tus manos la posibilidad, porque tienes en tus manos el amor de Dios, cosas que ellos no tienen. Por eso cuando elegimos perdonar, imitamos a Dios, quien nos perdonó a todos en Cristo. Por tanto, es la hora de hablar y actuar del valor. El primer valor que hay que tener, el valor y valentía, es dar la cara. ¿Cuántas veces hemos oído eso? De hecho, en España hay varios refranes con esto, ¿no? Dar la cara, mirarnos a la cara. Fijaos que lo primero que hace Jacob es inclinarse. Pero lo que hace Esaú es levantarle, abrazarle y mirarse a la cara. Lo primero es dar la cara. Como hizo un texto también muy conocido, que además se ha meditado hace poco en él, cuando Jesús se encuentra con Pedro. ¿Os acordáis cuando Pedro traiciona a Jesús? ¿Qué hace Jesús? Le mira. Primero encuentro la cara. Cuando se encuentra después de haber pescado, en ese momento, al final del Evangelio de Juan, ¿qué hace Jesús? Mira a Pedro a la cara. A la cara. No porque seas más listo, más orgulloso, no, sino porque Él está intentando llevarte a la reconciliación. Por eso debemos ser muy positivos a la hora de acercarnos. Hay que quitar todas las máscaras, todas las disculpas, todo aquello que pueda evitar que haya sinceridad en ese momento. La culpa no es mía, fueron las circunstancias, fueron los otros, pero es que ahora ya Jacob ya no es el suplantador, sino que ahora es Israel. Tú ya no eres Pedro, David, Juan, José. Tú ahora mismo eres lo que Dios ha hecho contigo, una nueva criatura, que podrá seguir llamándose José o Pedro, pero efectivamente ya no es el mismo. Porque ha comprendido el amor de Dios y por tanto él también debe comprender el amor que se debe a aquellos con los cuales hemos tenido problemas. También hay que tener valor para no dejarse llevar por el rencor, porque puede venir a nuestra mente muchísimas cosas cuando estamos en ese periodo de reconciliación y hay que evitar que eso caiga porque es una trampa de Satanás. Cuanto más nos haga pensar mal del otro, mejor. Cuanto más nos haga pensar que nos va a atacar y que no va a ascendernos, mejor. Tercero, valor para hablar con una mente limpia, con alguien que no tiene nada que esconder, sino que va sinceramente delante de aquella persona. Y valor para proponerse el cambio de la vida, en la vida, porque no solamente hay que reconciliarse, sino que no hay que volver a crear el problema que se formó anteriormente. Por eso hay que dejarlo todo muy claro antes de ir para adelante. Todo debe volver a la normalidad. Por eso no hay resolución de conflictos sin humildad. Si os dais cuenta, Jacob va y se inclina 7 veces en señal de respeto. Incluso su familia también se inclina. La palabra inclinar no quiere decir que se arrodillara, sino más bien fue un bajar la cabeza, porque ya sabéis que delante de los hombres nadie puede arrodillarse. Es una enseñanza de la Escritura. Pero además la palabra en el original significa eso. Se postró como respeto y eso implica que él estaba cambiando, que él no estaba dispuesto a guerrear, que lo que quería era arreglar esta situación de amor con su hermano. Jacob, ahora Israel, reconoce su error y busca la reconciliación, no con altivez, no con reproches, solamente reconociendo me equivoqué, Esaú, que no hizo ni falta porque Esaú
estaba preparado por Dios para recibirle en cariño y en amor. Con el ángel de Peniel, él reconoció esa situación. Pero a su vez Esaú olvida el daño y da prioridad a volver a estar juntos. Por eso la necesidad de hablar con Dios, yo insisto en esto, hay que hacer bien las cosas. La verdadera reconciliación nace de la humildad y se manifiesta por la humildad y se hace posible gracias a la humildad. Así que piensa ahora mismo en aquella persona, situación a la que te gustaría reconciliar. ¿Qué vas a hacer? Primero, acércate a Dios. Que te haga ver las cosas con la objetividad de Dios, con el corazón de Dios. Primero. 2, humildad. Tu parte de culpa. A lo mejor mucha, a lo mejor no tanta, pero hay que reconocerla. No buscando pretextos ni escondiéndola detrás de cosas que nos pueden favorecer o menos favorecer. Hay que ir con la cara bien destapada y limpia, con un corazón delante de Dios preparado. La reconciliación no es solo una cuestión de decir lo siento, sino hay que demostrar un cambio genuino en nuestro corazón y en nuestro comportamiento. No basta decir lo siento mucho. Que eso es muy fácil. Bueno, dices, bueno, fácil. Cuando es sincero es difícil, pero cuando es un bueno, lo siento, como decimos algunas veces ahora, ¿no? Dice, bueno, yo si quieres te pido perdón. Si te vas a sentir mejor, yo te pido perdón. Eso no es de lo que está hablando la palabra en este momento. Tenemos que llevar una vida cristiana como Jesús, que fue el primero que estuvo dispuesto a reconciliarse a pesar de la humillación que había recibido por nuestra parte. Y que él realmente no tenía culpa de nada, pero se las echó todas encima. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué ocurrirá si haces esto? Hallarás descanso para tu alma. Hallarás descanso para tu alma. Fijaos, qué fórmula más sencilla para aprender uno a comenzar una reconciliación personal. Ser como Jesús, con humildad y mansedumbre. Es la forma de vida del cristiano, como dice también en Efesios el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero fijaos que dice aquí una cosa muy interesante, bueno, todas, pero dice, andéis como es digno de vuestra vocación. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú no eres ya así. Tú has sido llamado por Cristo, has sido perdonado por Dios. Por tanto, ese llamado que ha hecho en tu vida la persona de Jesús debe hacer que cambie tu relación con el resto de las personas que te rodean. ¿Cómo? Como Jesús lo hizo, como dice el apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sigue el apóstol Pablo. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. La humildad, la entrega, la comprensión. Es el momento que algo divino, la reconciliación, tiene poder. Por tanto, una de las cosas que debes tener al acercarte es tener fe. Pero no fe en el otro, porque es tan humano como tú, o en ti mismo, sino fe en Dios. Él va a estar ahí entre medias. No debes tener temor. Ya sé que si estás pensando en alguien, dices, bueno, con este ya no hay quien pueda hablar con él. O no se puede hacer nada con esta persona. Lo he intentado 50 veces, o 100 veces, o 1000 veces. Los españoles que somos muy hiperbólicos, ¿no? 1.000.000 de veces lo he intentado. Y no hemos conseguido nada de esta persona. Ten fe, enfréntate y lo vas a conseguir. No por ti, sino porque Dios está en medio. Y hay que además recordar que aunque esa persona no quisiera reconciliarse contigo, ya Dios aceptaría tu intento de reconciliación y lo valoraría como parte de tu salvación. Por eso lo que parecía una relación irreparable, como parece que en este caso, se convierte en algo realmente milagroso. Se repara. En el mismo texto hebreo, en el versículo 4, os escribo ahí una palabreja. ¿La veis? Eso es hebreo. Bueno, muchos ya lo sabéis, ¿no? Me voy a pasarme de listo. Pero bueno, en el versículo 4, veis que ese texto es hebreo. Pero hay una cosa curiosa. Este texto tiene los puntos de abajo, que son lo que añadieron los masoretas. Y los que eso quizá lo sepan menos quiénes eran. Los masoretas fueron que en el siglo VIII le pusieron vocales a la Biblia, porque no existían las vocales. De hecho, cuando vas a Israel, si vas ahora, te vas a encontrar con que muchos de los letreros no tienen las vocales. Y yo le pregunté al guía que nos llevó por allí, ¿por qué no lleva, cómo aprendéis sin vocales? Dice, de memoria, desde que nacemos ya es así.
Pero vamos, si no usas esto, es imposible. Entonces los masoretas, para facilitarnos el tema, nos pusieron las vocales que son los puntitos que hay debajo. ¿Veis la rayita, el punto, tal? Y también las que hay en lado de las letras. Pero en 15 palabras en la Biblia, ellos añadieron un punto, que es el que os estoy poniendo arriba. La nekudá o nekudot, jamesora, de la mesora, ¿no? Del texto mesorético. La palabra es yusakeu y significa besar. Pero ese puntito, fijaos para que veáis lo importante que es que aprendéis hebreo, ¿eh? Así que en la Academia Bíblica a ver si dais hebreo. Es una broma. Lo digo porque algunos ya están temiendo, para ser miembro de la iglesia hay que aprender hebreo, ¿no? Aunque no lo creáis, a mí me llegó un chico en Frankfurt y me dijo que en su iglesia era obligatorio saber hebreo para bautizarse. Venía creo que de Perú, no, de Colombia, creo que venía de Colombia. Ya sabéis que los colombianos son muy raros. Ese punto lo ponían los masoretas para indicar que eso no estaba claro. Entonces los rabíes, los conocedores de la escritura del hebreo, decían que ese punto se había añadido para que entendiésemos que Esaú, cuando besa a Jacob, estaba dudando. ¿Realmente este beso va a servir de algo? ¿Debo besarle o no debo besarle? Le digo que solamente son 15 palabras en todo el texto masorético, en toda la Biblia, que aparece en este punto. Pero es muy interesante ver que Esaú iba con cierto resquemor. Si yo doy el beso, ¿realmente eso significa que hay una reconciliación? ¿Me puedo fiar de esta situación? Pero lo mismo que eso dicen también los que estudian esto, sobre todo rabinos judíos y tal, llegan que dicen, pero lo que muestra el puntito es que hubo un cambio inmediato. El momento en que hubo el abrazo y se dio el beso, cambió toda la situación y toda la mentalidad de Esaú. Quiere decir que Dios obró en Esaú un milagro. Esaú iba, a ver qué va a pasar. Él quería poner todo su corazón, toda la carne en el asador, pero al final Dios comió el corazón de Esaú. No te preocupes, Esaú. El acto de fe, porque él también había fallado, pero el acto de fe. Y es que en un mundo de relaciones rotas, de conflictos no resueltos, donde se abandona la solución, solo Dios puede darnos sabiduría para enfrentar las situaciones. Y Él nos puede mostrar qué podemos hacer. Por eso, si tienes algo en la mente, no seas tonto, deséchalo y lánzate a la reconciliación. Habla con quien creas que has ofendido. O si sabes que es algo entre dos, que habláis los dos entre ellos. Amigo, familiar, incluso dentro de la iglesia. Sabéis que los creyentes tenemos muchos conflictos dentro de la iglesia. Lo que pasa es que la mayoría de los casos no los callamos. Preferimos evitar el hablar que el resolucionar el tema. Pues a lo mejor es momento de que pienses en aquella persona, en aquella situación, vayas y hables con él. Incluso a lo mejor él no es consciente de que te ha ofendido, pero hay que dar la oportunidad al Espíritu Santo para que los dos os deis cuenta de que eso no puede seguir así, porque habéis sido llamados a la reconciliación. Y Él puede obrar milagros en la reconciliación. Dios lo ha hecho durante toda la historia y lo sigue haciendo. Por eso debemos estar dispuestos a perdonar, a pedir perdón, a buscar la paz, ser humildes y sinceros. Por eso los cristianos son llamados a ser pacificadores. Para concluir, la pregunta del ángel sigue siendo actual. ¿Cómo te llamas? Ahora piensa, ¿qué soy? ¿Más santo? ¿Más bueno? ¿Yo tengo razón? ¿Sé que las cosas las domino? ¿Nadie me puede echar nada en cara? ¿Es él el que tiene el problema? ¿Cómo te llamas?, te diría el ángel en Peniel. Y es ahí donde llega la sinceridad de decir, si es verdad que no he hecho lo que debería haber hecho. Y luego que para eso hay que echarle mucho valor, mucho valor. Hay que quitarse esa máscara que he dicho antes, la del ofendido, aunque hay razones, la culpa es del otro. Eso es lo que nos importamos. La del soberbio, estar por encima de las cosas humanas. Ese no es mi problema. Yo ya eso lo tengo superado. Yo le he perdonado, no olvido, pero no tengo rencor. Es difícil entender eso, ¿verdad? ¿Lo habéis oído alguna vez? Yo no tengo a nadie contra eso. En absoluto. Pero yo, de luego, no pienso acercarme a él porque no me gusta lo que ha hecho. Aquí no vengas. Amén, así es. Pero no, vamos, no es que amén que alojáis, sino todo lo contrario. Nos enseña que aunque el camino hacia la restauración puede ser difícil, merece la pena.
porque Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. Recordad lo que hemos leído en el apóstol Pablo, tal como hizo con nosotros el mismo Jesús. Hay un concepto judío que es muy bello. Es el concepto de reconciliación, en hebreo, que es teshuva, que implica no solamente arrepentirse de lo que uno ha hecho, sino de restaurar las relaciones rotas. Y eso es lo que en una iglesia tiene que haber. Las relaciones tienen que estar reparadas, arregladas, formadas de tal manera que seamos un pueblo fuerte y que el diablo no pueda encontrar una grieta en la cual destrozar nuestra relación. Os sorprendería ver, ya son muchos años los que me llevo a la espalda con mi esposa, la de veces que una iglesia se ha dividido. ¿Y sabéis por qué? No tiene nada que ver ni con la doctrina, no tiene nada que ver con las verdades de la fe, con las prácticas cultuales del culto, no tiene que ver con una relación rota. La esposa de uno de los diáconos, de los ancianos, de los pastores, se enfrentó con la otra mujer, con la mujer de no sé quién, y entonces se creó un problema, y entonces ahí lo espiritualizaron, y dijeron, en esta iglesia no está el Espíritu de Dios, y yo me largo con 30 o 20 los miembros de la iglesia. Pero raramente, yo creo que nunca, no sé si me equivoco, pero yo creo que nunca he encontrado una iglesia que se haya dividido por una cuestión doctrinal o por una cuestión de tipo de culto. Ahora llega el momento de la verdad. Mira dentro de tu corazón y piensa en aquel Esaú. A lo mejor estará reunido con los jóvenes en Eugenia. O a lo mejor es tu marido que está sentado a tu lado, o tu esposa. Coger el toro por los cuernos. Eso lo van a enseñar cuando tratéis el tema de los matrimonios, os lo van a enseñar seguro, el tema de la comunicación. Pero es muy importante que seáis sinceros. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar, ir a por el tema y tomar compromisos con el tema. Por eso, repetiros otra vez lo mismo. Prepara tu corazón en humildad, reconoce tu responsabilidad, pide ayuda a Dios, busca el encuentro y ten fe en el Señor, porque Él está ahí y Él va a estar obrando también en esa situación. Y yo digo, ni por WhatsApp, ni un mensajito, ni por Facebook, bueno, Facebook menos porque lo ve más gente, sino cara a cara. Da la cara, no pasa nada. Incluso si te parten la cara, a lo mejor te lo habrías ganado. Cuando se lee el texto de Jesús que dice, cuando te dé alguien una bofetada en la mejilla, pon la otra. Muchos intérpretes dicen, claro, Jesús no te está diciendo que en plan deportivo, si te pega alguien, venga, pégame, dame otra cosa. No, está diciendo, si te dan en la cara y lo mereces, pon la otra. ¿Quieres tener una reconciliación imposible? ¿Quién es el Dios de los imposibles? Dios. Pero primeramente tienes que reconciliarte con Dios. No sé de los que estáis aquí, ¿cuántos os habéis reconciliado con Dios? Una vida derrotada, incapaz de vencer sus limitaciones, no ser capaz de enfrentarse con el pecado de su propia vida, con los vicios, con aquellas cosas que te dominan, nacen de que no te has reconciliado con Dios. Y yo en esta mañana te animo, si no te has reconciliado con Dios, a que tomes una decisión. Dile al Señor en oración, Señor, he vivido fuera de tu voluntad. Sé que me he equivocado muchas veces y he hecho mucho daño, pero quiero que me perdones por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz. Quiero pedirte que vengas a mi vida y la cambies, la transformes, y a partir de ese momento caes en la trampa de Dios. El Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, empieza a cambiar tus necesidades y tus deseos, y entonces vas a buscar la reconciliación y el perdón de los que te rodean. Pero tienes que dar ese primer paso. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Eso lo habrás oído muchas veces en esta iglesia. Yo quiero darte la oportunidad. Sé que muchas de las cosas que pasan por tu cabeza en este momento es, ¿y esto cómo se hace? ¿Hay algún...? Me apunto, como me dijo una vez una mujer, yo quiero apuntarme en esta iglesia, ¿qué hay que hacer? No hay que apuntarse a una iglesia. ¿Quieres tener esa nueva relación con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo? Salir de aquí con la fortaleza necesaria para poder enfrentar el problema de la reconciliación, con aquellos que te rodean y contigo mismo, porque muchas veces el gran problema que tenemos es que nosotros mismos no estamos ni contentos con nosotros mismos. Según el psicólogo Rojas, un psicólogo español, uno de los mayores dolores y sufrimientos que un anciano llega a tener cuando llega a esta edad es el darse cuenta de algo que hizo y de lo que está arrepentido y no lo puede cambiar. Incluso si la persona ha muerto, piénsalo en tu mente y di perdóname. Quiero la reconciliación.
No porque seamos espiritistas, sino porque tu corazón se va a quitar una gran carga. ¿Pero quieres entregar tu vida a Cristo en esta mañana? Yo voy a hacer una oración, modelo. Tú síguela, si es el deseo de tu corazón. Aquí no interviene nadie, ni el predicador, ni el pastor, eres tú y Dios solos, desnudo ante Él, que Él sabe perfectamente todo lo que hay en tu vida. Y entonces déjale que empiece a orar. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tomar ese paso? Pues sigue esta oración con tus palabras, como tú quieras. No tienes que dar explicaciones a nadie, solo delante de Él. Y empieza a andar por este camino, que es lo más maravilloso que uno puede decidir. Yo ya lo llevo haciendo 50 años. Y me dijeron al principio, esto se te va a olvidar enseguida. No se puede olvidar a un Dios como este. No se puede. Así que, ¿quieres hacerlo? Pues vamos a cerrar todos los ojos y tú, si quieres repetir esta oración, hazlo con tus palabras, como tú quieras. Lo voy a hacer lento para que puedas repetir como tú desees. Sí, Padre amado, te doy cuenta de que he vivido separado de ti. Sé que muchas veces te he faltado a los que me rodean, he hecho daño, pero entiendo que tu Hijo Jesús murió por todos mis pecados. Te lo agradezco. Quiero pedirte perdón y que cambies mi vida, que obres en mi vida, que entres en mi vida y que hagas una nueva criatura de mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria. Si has hecho una oración así, parecida o más o menos, que sepas que has inaugurado un camino nuevo en tu vida. Y nosotros como iglesia lo que queremos es ayudarte, por eso existen las iglesias, para ayudarte a que crezcas en ese camino. No dejes de hablar con alguno de los que te ha invitado, o conmigo, o con el pastor de la iglesia, o con alguno de los siervos que están aquí, que están sirviendo, y tráele tus necesidades y coméntale, porque él te va a ayudar a crecer y va a orar contigo. Pero sé valiente, coge al toro por los cuernos y cambia tu vida. Amén.